Lo dijo en la primera hora. Bueno, en este día, Día del Amor y la Amistad, hay cosas que no son tan gratas, no son tan agradables. Y como siempre me han escuchado a mí, que algunos se enojan, no les gusta, se fastidian, se molestan. Como yo siempre he dicho, aquí uno no está para agradar a todo el mundo. No siempre uno puede agradar a todo el mundo. Pero créanme que uno trata de, por lo menos, ser auténtico y ser sincero. Y a mí me han escuchado en varias ocasiones invitarles a ustedes a que no pierdan la sensibilidad y la naturaleza humana, ¿no? En una sociedad tan polarizada, tan convulsionada, ese es el reflejo de los resultados electorales del último domingo. Pero más allá, usted puede votar por Noboa, puede votar por Luisa, puede hacer lo que usted quiera el 13 de abril. Pudo haber votado como usted quiso el domingo pasado, el domingo 9 de febrero. Pero como sociedad deberíamos tener un objetivo en común, un objetivo que nos una a los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, que es repudiar la violencia que estamos enfrentando independientemente de quién sea el gobernante de turno, de quienes están en la Asamblea Nacional. Y el tema es que aquí se trata siempre de matizar o se trata de conseguir, no buscar explicaciones, sino justificaciones de lo que está pasando. Y es lamentable que la sociedad, no la sociedad, un segmento de la sociedad, lejos de conmoverse, le importe un rábano lo que pasa o se burle en algunos casos, como pasó con los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Estamos 14 de febrero. Y ya como sociedad como que nos hemos olvidado de lo que pasó con los niños de las Malvinas. Y hubo gente que se burló de eso, gente que justificó la desaparición de los niños, gente que les aplaude a los militares pese a que una patrulla se los llevó y se los llevó hasta la muerte. No pretendo decir que los militares los asesinaron, pero los militares se los llevaron y no cumplieron con el procedimiento. Ese tema hay que seguir hablando hasta que se esclarezca y se sancione con el máximo rigor de la ley a los responsables de ese horrendo crimen. Pero yo les invito, sin perder la memoria de lo que pasó aquel 8 de diciembre cuando se llevaron retenidos a los niños, los secuestraron a los niños, se los llevaron con rumbo desconocido. Aparecieron sus restos el día de la Navidad. Y se confirmó el último día del año que esos restos correspondían a los niños. Así como les pido que no nos olvidemos de eso, también recordemos y tengamos un juicio crítico sobre los episodios oprobiosos, horrorosos ocurridos en las últimas 24 horas en el país. Ayer 2 pequeños perdieron la vida. Un bebé de 11 meses y una niña de 2 años. Le pido a André que me ubique el comunicado de la policía del día de ayer sobre este tema y lo comparta, por favor. Me lo comparte a mí también a nuestro control master para poderlo difundir ya mismo. Tenga la bondad. Me olvidé de pasar ese comunicado. Empecemos con lo que publicó Diario Extra. Póngame, por favor, la gráfica. Esto ocurrió en Manabí. Sicarios atacan a familia y matan a padre y a bebé de 11 meses. El ataque ocurrió en el cantón Sucre, uno de los más conflictivos de la provincia, junto con Puerto Viejo y Manta. Gracias. Leamos la nota. Nota escrita por el periodista Alejandro Giler de Diario Extra. Un ataque brutal y despiadado sacudió a la provincia de Manabí este jueves 13 de febrero, cuando una familia fue emboscada por sicarios mientras viajaba en su vehículo. La ráfaga de disparos dejó un saldo desgarrador. Una bebé de apenas 11 meses. Una bebé de apenas 11 meses. Una bebé de apenas 11 meses. Y su padre murieron, mientras que la madre lucha por su vida en el hospital. Eran las 11:30 de la mañana cuando Pablo Javier Ureta Bermúdez, de 34 años, se movilizaba junto a su esposa y un bebé de ambos en una camioneta doble cabina color concho de vino. Al llegar a la Ciudadela Divino Niño, en la parroquia Leonidas Plaza, Cantón Sucre, fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego sin piedad. Dice la nota de Diario Extra. El estruendo de los disparos paralizó el sector. La camioneta quedó varada a un costado de la vía, testigo mudo de la tragedia.
Los sicarios huyeron sin dejar rastro, mientras los transeúntes aterrados se acercaban al vehículo solo para encontrarse con una escena desgarradora. Una familia destrozada por la violencia. Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Miguel Hilario Alcíbar. Sin embargo, los esfuerzos médicos fueron en vano. La pequeña de 11 meses no sobrevivió. Su madre sigue internada mientras el eco del horror se esparce por toda la provincia. Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de este crimen atroz, pero la incertidumbre y el miedo se han instalado en el corazón de Manabí. La violencia vuelve a cobrar víctimas inocentes, dejando un pueblo enlutado y una familia destrozada. En Manabí. De Manabí vamos a El Oro. Póngame la siguiente. Publicación de primicias. Niña de 3 años muere en un ataque armado en Huaquillas, El Oro. Una niña y 2 adultos que se trasladaban en una motocicleta fueron atacados con disparos y murieron. La provincia del Oro está dentro de un estado de excepción, nos recuerda la nota de primicias. Vamos a leerla, gracias. El estado de excepción no ha frenado la criminalidad en la provincia de El Oro. Este 13 de febrero, una niña de 3 años de edad murió en un ataque armado en el cantón Huaquillas, fronterizo con Perú. La prensa de Huaquillas informó que 2 adultos y la bebé se movilizaban en una motocicleta por las calles Benalcázar y Callejón Macará en la ciudadela 9 de octubre cuando un grupo de hombres armados que iban en un vehículo color negro les dispararon. Las balas alcanzaron a los 3 ocupantes que cayeron al suelo. La niña murió al instante debido a la gravedad de las heridas. Los adultos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en una camioneta hasta una casa de salud donde fallecieron, según confirmó la policía en horas de la noche. Familiares llegaron hasta la esquina donde se registró el hecho violento mientras la policía tomó procedimiento para dar con los autores de esta nueva muerte violenta en El Oro. El Oro está bajo estado de excepción, recuerda el reporte de primicias. El 2 de enero del 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 493, que dispuso el estado de excepción en las provincias del Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y Sucumbíos. En estos puntos se ordenó la movilización de los militares debido a la presencia prolongada de grupos organizados. Además, el 10 de enero, Noboa ordenó el despliegue de más de 2,000 militares y 50 vehículos blindados en la provincia del Oro. Diario El Universo. Una nota aún más desgarradora. Mi nena, gritaba desconsolada una mujer mientras abrazaba el diminuto cuerpo de una bebé en Huaquillas, provincia del Oro. Un llanto desgarrador estremeció a todos en el lugar. La pequeña quedó sobre la acera con su vestido blanco empapado en sangre tras un ataque armado. Sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron en la zona y abrieron fuego contra una pareja. En la balacera, la menor de edad fue alcanzada por las balas, mientras que los 2 adultos resultaron heridos. Los vecinos, aterrorizados por el ruido de los disparos, corrieron a refugiarse. Sin embargo, al percatarse de la tragedia, intentaron auxiliar a la pequeña, pero el daño ya estaba hecho. Una mujer entre gritos y sollozos pidió ayuda desesperadamente, pero no había nada que hacer. La niña ya no tenía signos vitales. El cuerpo quedó tendido en la vereda, mientras la comunidad expuso la conmoción por este hecho. Se hablaba del dolor, de la impotencia. Las primeras indagaciones apuntan a que los sicarios buscaban a uno de los heridos, pero la pequeña terminó siendo víctima inocente de la violencia que azota a la provincia. Se revisaron cámaras de seguridad del sector en busca de pistas que permitan identificar a los atacantes quienes escaparon tras perpetrar el asesinato. No tenía culpa de nada. Solo estaba jugando, decía entre lágrimas un familiar. Un inocente se ha ido y su partida deja un vacío imposible de llenar. No me digan a mí que por lo menos en esto no vamos a hacer causa común. No lo creo. Porque la polarización le ha destruido a este país y ha destruido hasta el sentido común de este país. Este país ya no es un país empático, este país no es un país solidario. Me van a disculpar, ya, con las excepciones del caso, por supuesto, porque no todos somos así. Pero este país está en medio de la vorágine de la política. Para este país es más importante debatir el comentario de un periodista por el cual ayer el Consejo Cantonal de Guayaquil emitió una resolución declarándolo persona no grata. Es más importante eso que debatir lo que pasa con la crisis de seguridad en el Ecuador. Es mucho más importante,
porque eso genera viralización, porque eso genera discusión en redes, porque es un pronunciamiento político. Es mucho más importante que, por ejemplo, generar un pronunciamiento contundente y que ese tipo de pronunciamientos se deriven en acciones contundentes para que al unísono como sociedad reaccionemos frente a lo que nos está pasando. Esto es lo realmente importante. ¿Qué dijo ayer la Policía Nacional? Que emitió un comunicado. Tenemos el comunicado que fue lo último que le envié. El comunicado de la policía. La Policía Nacional del Ecuador condena los actos de violencia registrados en las provincias de Manabí y El Oro, en los cuales 2 menores de edad resultaron víctimas de ataques realizados por grupos armados organizados, cuyo accionar desencadenó en la muerte de una menor de 11 meses en Manabí. De similar forma en El Oro, donde falleció una niña de 3 años, 2 personas más perdieron la vida en estos casos. La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera exhaustiva para esclarecer estos actos de violencia y llevar a los responsables ante la justicia. Nuestras unidades especializadas han desplegado operativos de investigación y rastreo en ambas provincias para identificar y detener a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes. Gracias. Reacción de la Policía Nacional. Señor Presidente de la República, Mutis camino al foro. El último post que consta en la cuenta de ex del presidente es donde le agradece al Ecuador por el resultado electoral, es decir, el post del día lunes 10 de febrero. Veamos si ha dicho algo la señora ministra. La señora ministra, lo último que tiene en su cuenta es un retweet del post de Daniel Noboa, del presidente. Ni media palabra. Porque más importante es la disputa política. Más importante es la bronca política. Más importante es que se fastidien cuando uno dice que no está de acuerdo con la sanción, con la resolución, que supone una, entre comillas, sanción simbólica en contra de 2 personas. Esto es lo realmente importante. ¿Por qué no debatimos como sociedad? Y yo les invito a hacerlo. A analizar lo que pasó en el mes de enero. Estamos 14 de febrero. Ya ha pasado mes y medio desde que inició este año. ¿Y por qué no debatimos lo que nos dejó enero? Considerado el mes más violento de los últimos 3 años en el Ecuador. Nota de Diario La Hora. Enero del 2025 es el año más violento, es el más violento de los últimos 3 años en el Ecuador. 6 provincias concentran la mayoría de crímenes que han hecho de enero de 2025 el mes más violento del Ecuador en los últimos 3 años. Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Tungurahua son las 6 provincias donde se concentra la mayoría de crímenes que han hecho de enero de 2025 el mes más violento del Ecuador en los últimos 3 años. Solo en enero del 2025 se contabilizaron 732 muertes violentas. Mientras que en 2024, en el mismo mes, se contabilizaron 487 homicidios. Guayas sigue siendo la provincia más violenta, pues de los 732 homicidios, 357 asesinatos ocurrieron ahí. Primicias, un asesinato por hora desde el 1 de enero. Esta nota se publicó el 28 de enero. Ecuador vive el inicio del año más violento desde que hay registros. Y esta nota parte de lo que pasó la noche del 25 de enero del 2025 en la playa de Chipipe. Para quienes conocen Salinas, te tiene el malecón de Salinas, pasa el malecón de Salinas, pasa la iglesia, pasa el municipio y llega a Chipipe. Es una zona donde están un montón de edificios ahí. Ronald Gancino, oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, fue asesinado mientras compartía con un grupo de amigos en la playa de Chipipe. Las razones del crimen son un misterio, decía la nota. El oficial recibió 4 impactos de bala en la cabeza y en el cuerpo. Gancino es una de las víctimas. Para cuando se hizo la nota eran 658, el 25 de enero. Enero cerramos con 732 muertes violentas. Para el 25 de enero eran 658. Es decir, en 5 días, en 6 días, tuvimos 80 y pico muertes más violentas, haciendo la comparación con esa cifra.
Cancino es una de las 658 víctimas, decía la nota, de muertes violentas que ha habido en el Ecuador en los primeros 26 días del 2025. Desde el inicio del 2025, en promedio, una persona ha sido asesinada cada hora en el Ecuador. Entre las víctimas, además del jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador, están empresarios, presuntos delincuentes y hasta el exalcalde de Arenilla, Sever Ponce. En Ecuador, la violencia criminal no deja de romper récords. Luego de que en 2023 y 2024 fueron los peores años de la historia del país en materia de seguridad, el arranque del 2025 ha superado incluso a los peores momentos de la crisis. En los primeros 26 días de enero de 2022, 2023 y 2024 hubo 275, 433 y 423 asesinatos respectivamente. Eso significa que para ese momento, 26 de enero, 658 muertes violentas en el Ecuador suponían un incremento de 56% con relación al año anterior. Plan B. La redacción de la revista Plan B publicó igualmente un análisis. ¿Por qué hubo 731 muertes? Decía. Finalmente fueron 732 muertes violentas en enero. Enero del 2025 fue el enero con más muertes violentas de los últimos 10 años. Reportes de la Policía Nacional indican que hasta el viernes 31 ocurrieron 731 homicidios, decía la nota. En Diario La Hora dice 732. 227 más que en el mismo periodo de 2024. Guayas, Manabí, El Oro fueron las provincias que, como en otros meses, concentraron la mayor cantidad de muertes violentas en este comienzo del año. Pero a este mapa se suman otros territorios, Sucumbíos y Tungurahua, provincias en que despuntó la violencia en enero pasado. Lo de Tungurahua es impresionante. Tungurahua siempre había sido una provincia de paz, pero se ha despuntado la violencia allá, en comparación con el mismo ciclo del año anterior. Según la policía, las causas estarían en los conflictos relacionados con la minería ilegal y la incursión de narcodisidencias colombianas, en el primer caso, y choques entre narcobandas, en el segundo, en una provincia clave para el alijo de droga que ingresa desde Colombia, precisamente Sucumbíos. Dinámicas bastante parecidas a las de Sucumbíos y Tungurahua se experimentan al menos desde agosto del año pasado en Orellana, Azuay, Cañar, Napo y Bolívar, con cifras de muertes violentas que casi duplican a las del 2023. En Azuay, punto aparte en el análisis merece el caso de Ponce Enríquez, con una tasa de 259 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, lo cual convierte este enclave minero en el cantón más violento del país en razón a su número de habitantes. En varias zonas, o entre las varias razones para entender estas espirales de violencia localizadas en otras regiones, trascienden dos: el control de espacios para la minería ilegal o los choques entre bandas en las tareas de trasiego y almacenamiento de drogas. Y de este punto, dice Plan B, se desprende una circunstancia cada vez más recurrente: los ataques entre grupos debido al robo de paquetes de pasta base de cocaína y heroína para el microtráfico. En 2024, con respecto al anterior, los decomisos en kilos de pasta base de cocaína crecieron en un 83,3% y los de heroína en un 59,7%. También la nota incluye muertes violentas, población civil, la multiplicación de microbandas, el desconcierto y agotamiento de la fuerza pública. Acá dice, esta parte es interesante: una alta fuente militar, a condición de reserva de su nombre, le dijo a Plan B que en muchas unidades hay cierto agotamiento porque sus tareas de patrullaje en territorios no siempre responden a acciones coordinadas con la Policía Nacional, con base en una agenda de enfoque preventivo y que esté definida por análisis exhaustivos de los sistemas de inteligencia. En Fuerzas Armadas, asimismo, el homicidio del joven Carlos Javier Vega tras acciones de infantes de Marina, o la desaparición de los 4 niños de las Malvinas detenidos por patrullas de la FAE y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre, marcan un punto de inflexión en las tareas de la fuerza pública en el control de seguridad en calles y carreteras. Esta parte, ¿no?, que dice acá la nota, cómo una fuente le revela a Plan B que hay agotamiento porque no hay coordinación. Y si no hay coordinación, la pregunta se cae de Maduro: ¿dónde está el Plan Fénix? Que el gobierno asegura que existe, pero aquí tenemos una referencia de que no hay tal coordinación. ¿De qué estamos hablando?
¿Por qué no debatimos esto como sociedad? ¿Ah? ¿Por qué no debatimos también lo que dice Nahuel? Porque aquí hablamos de 731, 732 muertes violentas que nos dejó el enero más violento de la historia de este país desde que se tienen registros. Pero no hay que olvidarse que hay un subregistro. Ese subregistro con cifras que no constan en las cifras oficiales. Debatamos eso como sociedad. Se ha perdido la capacidad de asombro y de indignación, dice Andrés. Las víctimas colaterales, que es este término que yo repudio. Ya. Hay balacera entre bandas. Matan a un niño que está en la esquina. Hay víctima colateral. Así estamos. Este país está naturalizando lo abominable a través de eufemismos y clichés, las víctimas colaterales. A mí me han escuchado permanentemente. Hay gente que le fastidia cuando empiezo a hablar de los temas de inseguridad, porque creen que eso es hacerle oposición al gobierno, que le hacía oposición a Lazo, que les hago oposición a Noboa. No, no se trata de eso. Se trata de visibilizar esto que es realmente importante. Para mí, esto es lo realmente importante. Y al menos en esto, oigan, deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Los partidarios de los unos y de los otros. Deberíamos ponernos de acuerdo en que esta es una causa común. Y ponernos de acuerdo también en reclamar acciones a las autoridades y por lo menos un discurso uniforme y acciones coordinadas entre la fuerza pública. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que decretes estados de excepción y dispongas patrullajes si no hay una coordinación con la Policía Nacional? Porque yo quiero recordarles que la presencia de los militares es excepcional. Porque el control de la seguridad lo tiene de forma primigenia la Policía Nacional. Y lo que hacen los militares debe ser apoyar las tareas de la policía. Porque ¿saben qué? Poco o nada se habla de un hecho que es real, que es la necesidad de la depuración institucional. Porque aquí tenemos memoria corta. Aquí todo lo atamos al fragor de la política. A que fulano es candidato, a que mengano es candidato, que no sé qué. No. Exijamos que fulano, que mengano, que sultano, que perencejo, que gobiernan o que están de candidatos, le den respuestas al país sobre esto, pues. ¿No les parece? ¿No es una locura lo que planteo? Porque esta es la realidad. Uno se queda loco leyendo que una fuente le revela a un equipo periodístico que no hay coordinación entre policía y Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo están haciendo los patrullajes? ¿Cómo están haciendo las declaratorias del estado de excepción que luego deberían traducirse en acciones efectivas? Que como vengo diciendo desde el año 2019, el estado de excepción en este país se convirtió en parte de la cotidianidad. No se entiende que estado de excepción es excepcional. Vayan y busquen algunos que dicen cualquier cosa. ¿Qué significa excepcionalidad? ¿Qué significa excepción? Pero aquí se ha perpetuado la naturaleza de los estados de excepción. ¿Han servido los estados de excepción? ¿Tenemos más seguridad en el país? Aquí en el Ecuador hay zonas calientes. No hay donde perderse. Y en esas zonas es donde se precisa la presencia del Estado. De esto hablemos. Esto es lo realmente importante. Le envío un abrazo a Leonardo Berresueto. Por esta ausencia del plan Fénix llevamos a la ministra a juicio político, refiriéndose a la ministra Palencia. El tiempo nos sigue dando la razón, dice el parlamentario. El Juanca Castillo, con tal que no regrese el correísmo, todo vale, nos cargamos la economía y a los ecuatorianos, no le importa a la gente, porque lamentablemente aquí, como sociedad, como estamos tan polarizados, los unos y los otros, entonces claro, ese es el discurso que se maneja. Los unos que ya meten el cuco, pues de un lado ya están metiendo el cuco de la desdolarización. Ya están metiendo el cuco de la desdolarización. Del otro lado, por supuesto, hay un grupo de sectarios, de fanáticos que existen y que le hacen mucho daño a la intención de su candidata de ganar las elecciones. Porque no abordan los temas de fondo, con seriedad, con responsabilidad. Acá me dice mi doctor Javier Salgado, no estoy de acuerdo, me dice. Los periodistas son formadores de opinión, de acuerdo. Y creo que no se puede permitir que impresentable se refiera al periodista Martín Pallares y compañía puedan provocar una escalada de violencia que se sume a la que ya vivimos. Doctor, con todo cariño y con todo respeto. A ver, yo no comparto, no siempre comparto lo que dicen mis colegas. No comparto.
Y es legítimo que no comparta. Pero no nos echen la culpa a los periodistas. Que seamos los responsables de provocar una escalada de violencia. Que tenemos una grave responsabilidad ante el micrófono, ante la cámara, en el teclado, es cierto. Pero no nos echen la culpa a nosotros, que somos responsables de la escalada de violencia en este país. El responsable de la escalada de violencia es el Estado ecuatoriano, representado en la función ejecutiva. Y es la función ejecutiva. Hoy Daniel Noboa, antes Lazo, antes Moreno, antes Correa, mañana él o la que venga, son los que tienen que darnos certidumbre a los ecuatorianos sobre esta crisis de seguridad que estamos enfrentando. Debatamos lo realmente importante. Yo les invito a hacerlo. Ahora bien, rápidamente, porque ha mencionado Javier Salgado. Yo voy a decir públicamente esto. Para mí esto que estoy hablando es muchísimo más importante que reunir al Consejo Cantonal de una ciudad, de la ciudad más grande de este país, y aprobar una resolución para declarar persona no grata a un actor político y a un periodista. ¿Pero qué fue lo que dijo Pallares? Ya, escuchemos lo que le dijo Pallares a Carlos Vera. Porque yo he escuchado eso y no me parece que, mi visión, la mía, a mí no me parece que Martín Pallares está diciendo que por Luisa González votaron los que apoyan a los delincuentes o narcotraficantes o los delincuentes o narcotraficantes. Yo no he escuchado eso. No sé si alguien tiene otra referencia. Póngame por favor el extracto de Martín. Otro tema que yo creo que habría que analizar y romper un poquito de tabús, porque yo veo que en Colombia se hacen este tipo de lecturas, es la realidad geográfica del narcotráfico y las votaciones, ¿no? Veamos las provincias donde más grande es el narcotráfico, más intenso es el fenómeno y cómo se produce la votación. Creo que en el Ecuador tenemos todavía temor de hablar de este fenómeno, pero yo que de alguna forma he seguido el tema colombiano, me llama mucho la atención. Ellos tienen perfectamente identificados geográficamente cómo se produce esta relación y esta simbiosis entre la política y las mafias. Qué interesante variable. Eso en una primera cosa, Carlos. Qué interesante variable. Desde luego, la incidencia del narcotráfico es más alta en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas. Ya, ese es un extracto. Ese es el extracto que se ha viralizado. Podemos no estar de acuerdo con lo que dice el periodista Martín Pallares. ¿Ameritaba eso declararlo persona no grata? Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo Guerrero, un abogado capitalino que publicó este post en X. Póngale, por favor, el post de Pablo Guerrero. Quito, al votar mayoritariamente por Noboa, acaba de demostrar por qué es la capital política del Ecuador. Pues con su voto nos libra del madurismo, dice. Porque ya están instalando la narrativa de que vamos, la típica, ¿no? Vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, bla, 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 bla. Guayaquil, al votar de forma importante por Luisa, nos demuestra por qué es el cantón con mayor delincuencia en el Ecuador. Yo no estoy de acuerdo con esa posición de Pablo Guerrero. Que no es mi amigo, me ha cuestionado, a mí también me ha insultado. Tiene el derecho de expresarse. Y uno tiene el derecho de cuestionarle. Ahí vi, por ejemplo, que... A mí me encantó una respuesta que Agustín Burbano de Lara le dio a Pablo Guerrero. Pero es que es espectacular la respuesta de Agustín Burbano de Lara. Pablo, agarra una tamalera llena de agua y métele un refrito de cebolla, perla, ajo, ají, cubo maggi y achote, harto achote. Métete y date 2 horas de hervor a fuego lento. Destapa, remata con orégano y sal, pimienta al gusto. Se ve que Agustín sabe de gastronomía. Luego agarras una cuchara, le das una probada y nos cuentas a qué sabe el caldo de racista, regionalista y pelotudo. Esa es la manera de contrarrestar eso. No declarando persona no grata, destinando el tiempo de los concejales para una resolución que no tiene ningún valor. Esa es la manera. Rebatir, cuestionar, porque esa es la libertad de expresión, que puede no gustarte. La libertad de expresión siempre es libertad, aunque lo diga con quien no comulgo. Y si no me gusta lo que dice el otro, lo rebato con argumentos. Se quejan de Martín y lo están escuchando a Martín. No le escuchen. Cuestionen y no escuchen. ¿Me explico?
Yo sé que no van a estar de acuerdo, porque alguna gente, y hablan de la ley de comunicación, como que la ley de comunicación tiene que sancionarte la opinión. O sea, otra vez volvemos al mismo debate, que tienen que sancionarte la opinión. La opinión se rebate con argumentos. Entendamos eso, sociedad, comprendamos eso. Yo creo que Martín pudo haber profundizado su punto de vista, que no es descabellado lo que él está diciendo. Tal vez lo pudo haber dicho de otra manera. Pero yo no escucho que Martín Pallares diga que votaron los narcos por Luisa González. O sea, por Dios, seamos serios. De verdad. Y ustedes me han escuchado a mí, saben perfectamente mi postura sobre este tipo de temas. Yo defiendo la libertad de expresión con responsabilidad y yo soy un convencido que la libertad de expresión tiene límites. Soy un convencido de eso. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar sobre eso. Pero entendamos el fondo del asunto. Porque ¿saben qué? Así como lo hicieron con Pallares o con Pablo Guerrero, hay un montón de gente. Vayan y vean las redes. Hay colegas que inclusive publicaron en las redes. Colegas que publicaron. Dígame en qué provincias ganó Luisa González y en qué provincias manda el crimen organizado. Es para un deber. Hubo colegas que escribieron eso. ¿Por qué no los declararon también personas no gratas? Pues imagínense a cuánta gente le pueden declarar persona no grata. Y lo que hacen es generar este frame de ¿qué? De la victimización. ¿Se acuerdan lo que pasó con Emilio Palacio? Porque parece que no aprenden y se enojan cuando uno se les dice esto. Ayer yo tuve un breve intercambio con una persona que yo respeto mucho, con Mauricio Proaño, que lo respeto muchísimo. Pero le decía, por Dios, aprendan de lo que ha pasado. ¿Se acuerdan lo que pasó con Emilio Palacios? Emilio Palacios no es que era una figura nacional conocida, pero lo elevaron a los altares, justamente, porque lo victimizaron a los altares como el paladín de la libertad de expresión. Vayan y vean las tonterías que escribe Emilio Palacio. Yo no comparto lo que dice Emilio Palacio. Está en su derecho de escribir lo que le plazca. Yo lo comparto. Para mí son tonterías lo que escribe Emilio Palacio. Pero entendamos en qué consiste la libertad de expresión, más allá de las afinidades políticas que podamos tener. Ojalá que se entienda la naturaleza de lo que estoy diciendo. No se trata de tener tibieza, como dicen algunos. No, no es tibieza. Es sentido común de cuál es la naturaleza y lo que significa la libertad de expresión con responsabilidad. Y si uno no está de acuerdo, rebátele. Por último, búrlate como lo hizo con ese talento que tiene Agustín Burbano de Lara. Pero no destines el valioso tiempo de los concejales, donde deberían hablar de cosas infinitamente más importantes, como lo que está pasando con esta crisis de seguridad que nos tiene desangrados, a aprobar una resolución que no tiene ningún valor, que no sea el generar una discusión en redes. Por Dios, hablemos de lo realmente importante, en serio. Ojalá que entiendan el fondo de este comentario. Ojalá, ojalá. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.